gloria y honra a nuestra majestad, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesús. Por cierto, estaba durísima la alabanza. ¿Verdad que sí, los que estábamos de ese lado estaban muy esponjosa, ¿no? O andaré yo muy sensible. Ahora en el espíritu Bueno, y fíjense, ahorita ya ni suena el micrófono. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie expositiva de Romanos. Estamos en Romanos 11:25. La semana pasada estuvimos haciendo una exégesis, ¿verdad?, de todos los versos anteriores. La semana pasada Dios nos dio la oportunidad de ir entendiendo una doctrina que Dios ha dejado para todos los que le amamos, y pues creo que es un gusto el ver cómo por el problema que tuvo la nación de Israel, de allí se abrió la hermosa posibilidad de que todos los gentiles, que somos tú y yo, pudiéramos también ser rescatados, ¿verdad?, de la ira de Dios, que pudimos ser rescatados de las garras del infierno. Y bueno, pero el día de hoy vamos a ver un pasaje en donde tenemos que entender, y lo reitero, creo que cada semana lo he estado reiterando. Hace 8 días hablamos, ¿verdad?, de que nosotros fuimos injertados en el árbol del olivo, fuimos injertados en un lugar privilegiado para que de esa manera pudiéramos estar siendo alimentados por la savia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra. Nos percatamos de que no hay nada de qué jactarnos, porque desafortunadamente a veces las personas han llegado a jactar. Es más, platicábamos que políticamente hablando ha llegado a haber una serie de conflictos en contra de los israelitas, y no se diga religiosamente hablando. En muchos países, por sus tradiciones, por sus doctrinas, por sus religiones, odian al pueblo de Israel. Esa Segunda Guerra Mundial iniciada por Hitler, el corazón del odio que él tuvo para que se llevara a cabo esa guerra fue en contra de los judíos, en contra del pueblo de Israel. Y desafortunadamente muchas personas han errado esa manera de pensar, esa manera de sentir hacia el pueblo de Israel. Hemos estado aprendiendo que tampoco nos vamos a ir al otro extremo, como algunos que han estado queriendo judaizar las doctrinas. Algunos piensan que si son judíos, de esa manera se van a ir al cielo, y desprecian el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, desprecian la gracia y quieren estar caminando en la ley, caminando en las obras. Y bueno, todo esto es un preámbulo para que podamos comprender claramente el mensaje que el día de hoy Dios tiene para nosotros. En estos momentos vamos a llevar a cabo un tema. El tema del día de hoy tiene por título los dones y el llamamiento. ¿Sí aparece ahí atrás, verdad? ¿Cómo dice nuestro título? Los dones y el llamamiento. Los dones y el llamamiento. Y vamos a dar lectura a Romanos 11:25 al 36, y dice de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, digan conmigo parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes,
cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Bendito Padre, te doy infinitas gracias, Padre eterno, por tu infinito amor que tú derramas, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en estos momentos estamos iniciando con la predicación dominical, en donde sabemos perfectamente bien que tienes preparado para cada uno de nosotros un consejo especial, porque tú conoces nuestros corazones, porque tú conoces nuestras necesidades, porque tú conoces nuestras deficiencias y nuestro mal comportamiento también, Señor. Y por eso es que en este momento, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te pido que nos des ese privilegio de que tu Espíritu Santo transporte esta palabra de nuestras mentes a nuestros corazones, para que también nuestros corazones puedan poner el querer como el hacer, para que toda tu palabra la pongamos por obra, toda tu palabra la podamos vivir, y que toda tu palabra, Señor, la podamos grabar claramente en nuestras vidas, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Pues cuando Dios te predestinó, fue para cumplir en ti y en mí todas sus expectativas. Dios, en el momento en que permitió que tú y que yo pudiéramos entrar a ese lugar anhelado incluso hasta por los propios ángeles, porque los ángeles quisieran disfrutar de la misericordia que todos nosotros hemos disfrutado. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes saben perfectamente bien que en el momento en que Satanás fue echado del cielo, en ese momento se trajo con él a una tercera parte del cielo de ángeles, y todos ellos, esa tercera parte de ángeles caídos, son los que conocemos como demonios, y ellos no serán perdonados por la transgresión que hicieron. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, al ver la misericordia que Dios ha tenido con la humanidad, debemos de reconocer ese privilegio tan grato que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Entonces, en este momento, como lo estamos diciendo, esto es un privilegio que ni siquiera los ángeles pueden llegar a tener. Pero desafortunadamente, si nosotros no comprendemos este mensaje, como desafortunadamente no lo comprendieron los israelitas en aquel entonces, pues va a venir esa situación caída, porque a final de cuentas esa es otra caída que el ser humano llega a tener cuando no se permite vivir en la misericordia de Dios. ¿Cómo vamos a poder vivir en la misericordia de Dios? Pues reconciliándonos con Él. Y eso es algo que desafortunadamente los israelitas, en el momento en que lo debieron de hacer, no se reconciliaron con el Señor. Y por eso todas las situaciones tan tremendas que ha vivido esa nación
Pero bueno, aquí estamos viendo claramente en la palabra que el Señor es tan misericordioso, que Él dará nuevamente la oportunidad para que el pueblo de Israel sea rescatado, para que el pueblo de Israel ahora, por medio de la iglesia de Jesucristo, nos toca ahora a nosotros evangelizarnos a ellos. Nos toca evangelizarnos, y como hace 8 días lo dije, es una bendición todos aquellos corazones dispuestos a ir a aquellos lugares en donde incluso es ilegal predicar el evangelio y los matan a muchos de nuestros hermanitos misioneros que andan en el Medio Oriente, que andan en todos esos lugares donde se prohíbe predicar el evangelio, andan sufriendo esa persecución que no ha terminado, esa persecución desde hace 2000 años. Esa persecución todavía sigue tanto de una manera literal como de una manera espiritual en todo el mundo. Pero en esos países literalmente sigue la persecución y están matando a nuestros hermanitos cristianos porque están predicando el evangelio en esos lugares donde hay mucho pueblo de Israel, hay mucho judío. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios siempre cumple con todas sus promesas. Y bueno, pues vamos a escudriñar Romanos 11:25, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí, por principio de cuentas, necesitamos entender algo de lo que nos está hablando la Escritura. Pablo está diciendo aquí una palabra clave que es misterio. Muchas veces nosotros acá en el occidente esa palabra no la llevamos en nuestro diccionario de la manera que los hebreos la llevan. A lo mejor para nosotros misterio incluso hay un género de películas, ¿verdad?, de misterio y cosas así por el estilo. Pero a final de cuentas, cuando Pablo habla con esa expresión de misterio, él se refiere más que nada a que para ellos no había habido la revelación que ahora tú y yo sí tenemos de quién es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando vimos que él le preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? En ese momento sus apóstoles le dijeron: algunos piensan que eres Elías, algunos de los profetas, algunos piensan que eres Juan el Bautista. Y Jesús les dice: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? ¿Por qué? Porque para muchos era un misterio quién era realmente el Cristo. Pero ahí es donde viene esa revelación divina, de donde se fundó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando Pedro le dice: tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que pasó en la cabecita de Pedro? Que a pesar de que Pedro no era muy culto, a pesar de que Pedro tenía un carácter muy impulsivo, era un poco despistado, a pesar de todo, Pedro tuvo la revelación de quién era el Cristo. A eso es a lo que se refiere Pablo cuando habla del misterio. Dice: no quiero que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Ahí habló de uno de los proverbios. ¿Por qué? Porque cuando alguien es sabio en su propia opinión, ahí inmediatamente la gente se está percatando de que no tienes ningún conocimiento de lo que realmente tú eres en verdad. Muchas veces nosotros llegamos a pensar que lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos conviene, en eso es en lo que nosotros podemos realmente enseñarle a la gente o cosas por el estilo, y nos empezamos a cerrar en nuestra razón, y a eso es a lo que se refería Pablo. Muchas veces, cuando tú no has obtenido la oportunidad, o más bien no muchas veces, siempre, cuando alguien no ha obtenido esa revelación del Espíritu Santo en su vida de quién es el Cristo,
tampoco vas a poder obtener la revelación de quién eres tú. Porque para que tú te percates realmente de quién eres, necesitas primero conocer a tu Creador. Necesitas primero darte cuenta de dónde es de donde Dios te sacó. Darte cuenta de las deficiencias que tú tienes para que verdaderamente anheles depender del Cristo. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo aquí Pablo, porque también necesitamos entender que no es lo mismo la sabiduría y el conocimiento. No es lo mismo la sabiduría y el conocimiento, porque hay personas que pueden conocer mucho, pero no ser sabios. Hay personas que son muy cultos, hay personas que se han devorado enciclopedias completas y se la han vivido buscando en los libros una serie de cosas que los pueden llevar a la sabiduría. Pero en realidad el conocer no te da la sabiduría. ¿Por qué? Porque muchos tienen conocimiento incluso de la Biblia, conocimiento de la palabra de Dios, pero no la aplican. Entonces la verdadera sabiduría es cuando tú conoces algo, pero lo aplicas. Eso es sabiduría. Yo no puedo estar en un lugar diciéndoles que tengo el conocimiento de esto, del otro y de aquello, que esto es bueno, que esto es malo, pero ven que mi vida es un desastre total. ¿Cómo se ven aquellos doctores que llegas a su consultorio y voltean y te dicen: oiga señor, oiga señora, mire nada más, debe de ponerse a dieta porque usted está alta en el azúcar, usted tiene los triglicéridos también muy elevados, pero volteas y de repente lo ves y es una persona pasada de peso, es una persona que ahí en su escritorio te das cuenta que tiene ahí unas galletitas, un chocolatito, una serie, dices, bueno, esta persona tiene conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo para mi cuerpo y para él, pero no lo está aplicando. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. Ahí es donde está la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Cuando tú estás aplicando lo que conoces, es cuando eres sabio. Si tú simplemente tienes el conocimiento pero no lo llevas a cabo, ¿sabes qué, amado? Que yo creo que todavía estás peor que los que no tienen el conocimiento y por equivocación, por ignorancia, pues están cayendo en ciertas problemáticas. Pero a eso es a lo que se refiere también la palabra de Dios cuando habla de esa sabiduría especial que tú y yo necesitamos. No es lo mismo sabiduría y conocimiento. El Espíritu Santo da la revelación, pero también debemos de entender algo claro que la palabra de Dios dice: a los que lo aman. Cuando amamos a nuestro Señor Jesucristo, y el amor no se dice con palabras, el amor, como ahorita lo estamos comentando, se aplica. O sea, una persona es muy fácil que diga yo amo mucho a Dios. Es muy fácil que una persona diga yo amo mucho a mi esposa, pero no le da el gasto. Es muy fácil que una mujer diga yo amo mucho a mi esposo, pero no quiere cocinarle. Yo amo mucho a un amigo, pero nunca quiero estar con él. O sea, es muy fácil que nuestra boca diga muchas cosas. Es muy fácil que nosotros tengamos el conocimiento de que es bueno estar cumpliendo con nuestros deberes, pero es muy diferente el que verdaderamente cumple con sus deberes. Entonces aquí es donde debemos de entender que solamente para que tú y yo verdaderamente podamos tener el conocimiento y la sabiduría que Dios quiere para nuestras vidas es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer para que la buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo se cumpla en nuestras vidas. A través del Espíritu Santo es de la manera que lo podemos hacer. En 1 Corintios 2:7, acompáñenme a 1 Corintios 2:7. Estamos leyendo la
Biblia de las Américas, por si ustedes ven algunas palabritas ahí desconocidas en la Reina Valera, de todas maneras ahí en la pantalla está apareciendo en la Biblia de las Américas. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quién dice ahí? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Si tú y yo estamos alineados al amor de Dios, por eso es que tú de repente te empiezas a encontrar con cosas en tu vida por las cuales tú nunca trabajaste. Cuando tú realmente estás anhelando ser como el Cristo, cuando tú realmente estás anhelando conocerlo cada día más a través de sus escrituras, en esos momentos tú, sin haber hecho absolutamente nada más, los pecados empiezan a desaparecer de tu vida. Esas actividades pecaminosas con las cuales estabas destruyendo tu vida empiezan a desaparecer. Esas palabras tan terribles con las cuales tú le hablabas a la gente para ofenderla empiezan a desaparecer. Ese odio, ese rencor con el cual tú estabas caminando por todos lados en tu vida empiezan a desaparecer. Y empieza a crecer en ti algo llamado perdón. Empieza a crecer en ti algo que dices: ¿cómo puede ser posible que para mis pulgas ahora yo, en vez de agredir a las personas, les digo Dios te bendiga? ¿Cómo puede ser posible que, siendo yo una persona que todo el tiempo estuvo llena de soberbia, el día de hoy, sin más ni más, ya estoy siendo humilde? Sin más ni más, ya no estoy buscando problemas cuando alguien se cierra con su carro y casi me quiere tirar de la moto. Cuando alguien de repente por ahí pasa y hace algo que me está agrediendo, y ya no reacciono como antes. Como lo repito casi cada 8 días, a un cristiano no lo conoces por sus acciones, lo conoces por sus reacciones. Y mi hijo se rió porque el día de ayer precisamente tuve que tener una reacción en contra de alguien que nos quería matar en una motocicleta. Pero ¿qué sucede? Precisamente ayer yo le dije: hijo, aquí es cuando tenemos precisamente que usar el fruto del Espíritu Santo. Aquí es donde tenemos que usar el dominio propio que Dios nos ha dado. Pero ¿eso por qué? Porque saqué al campeón que llevo dentro. Es que yo soy un super. No, amados, es porque Cristo empieza a darnos la revelación de la verdad. Porque se va de nosotros el misterio del reino de los cielos y empezamos a vivir como se vive en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, incluso ahí ya no tienes ni que perdonar a nadie, porque allá ya no hay agresión. Pero aquí empezamos a vivir como se vive en el reino de los cielos, porque nosotros sí tenemos a muchos a quien perdonar. Porque ahora sí nosotros tenemos la manera, y yo creo que diariamente tenemos las pruebas necesarias para demostrar que Jesús está tomando el control de nuestras vidas en cada momento y en cada lugar.
en cada actividad en la cual tú y yo podamos llegar a estar. Seguimos en Romanos 11:26, en donde dice la palabra: y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Aquí, por principio de cuentas, hay veces que las personas oyen mucho la palabra Sión. De hecho, en las escrituras esa palabra aparece alrededor de 150 veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se refería precisamente a esa fortaleza que había arriba de un cerro, en donde literalmente era una fortaleza, y ahí en la ciudad de David se podía proteger esa nación de Israel en contra de sus enemigos. Pero cuando ya lo vemos en el plano espiritual, de la forma en que Jesús habla de Sión, de la forma en que Pablo habla de Sión, ya se refiere a una situación totalmente espiritual, a una situación bajo la cobertura de Dios. O sea, aquí ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando los israelitas se quiten ese velo, bueno, no se lo quiten ellos, sino que el Espíritu Santo les dé la revelación que a ti y a mí por gracia se nos ha dado, en ese momento el Señor quitará los pecados de Israel, así como los ha quitado de ti y de mí. Eso es una presuposición que estoy haciendo, ¿verdad? Espero que realmente lo que el Señor está haciendo en ti y en mí sean frutos dignos de arrepentimiento, que verdaderamente nosotros tengamos esa oportunidad, ese privilegio de saber que si en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia, o si en cualquier momento llega el Señor, o llega el arrebato, o lo que sea, estemos verdaderamente confiados de saber que llegaremos a Sión. ¿Dónde es ese lugar? En la ciudad que Dios tiene preparada para todos sus hijos, y que sean guardados y protegidos de la ira de Dios, que sean guardados y protegidos del infierno, que sean guardados y protegidos de las garras de Satanás. A eso es a lo que se refiere la palabra cuando habla de Sión. Entonces, aquí estamos viendo que la palabra nos habla de que en ese momento en que el pueblo de Israel pueda tener ese privilegio, sus pecados serán quitados. Y esos pecados que van a ser desechados del pueblo de Israel es de la manera que ellos tendrán la oportunidad que todo el mundo en estos momentos tenemos de venir y rendirnos a los pies de Cristo. Amén. Ese espíritu de estupor que está ahorita en el pueblo de Israel será quitado. ¿Pero por quién? Por Dios. Nosotros no podemos reprender el espíritu de estupor, como desgraciadamente lo llegan a hacer en algunos otros ministerios. Y reprendo el espíritu de estupor, amados. Si vamos a la Biblia, nos daremos cuenta, de hecho lo vimos la semana pasada, antepasada, que el espíritu de estupor es algo que Dios puso en el pueblo de Israel. Precisamente, ¿por qué? Por su corazón endurecido. Entonces, eso es Dios el que lo quitará en el momento en que hasta el último de los cristianos sean salvos. En el momento en que ya el último de los cristianos, el último del cristiano que el Señor haya designado que sea el último, en ese momento ahora se abrirá la oportunidad de que el pueblo de Israel regrese a los pies de Cristo. Ahora, aquí estamos viendo algo bien importante. Dice, todo Israel será salvo. Yo tengo una pregunta. ¿Todo es todo? Sí. No. Es como si ahorita yo digo, aquí todos tenemos la oportunidad de llegar temprano. ¿Realmente todos llegan temprano? Entonces, hay veces que necesitamos entender esa palabrita en las escrituras.
como en la vida cotidiana también. ¿Cuántas veces no llegas y dices, ay, todo noviembre está lleno de aire? Y a lo mejor hay 1, 2, 3, 5 días de noviembre que no hay aire. Pero es una manera de expresarnos como que generalizamos algo cuando que en su mayoría a lo mejor está aconteciendo. Qué bueno fuera que todos, absolutamente todos los seres humanos pudiéramos ser salvos. O qué bueno fuera que toda la nación... No, amados. No, es a los que le aman. Es como lo que vimos hace 8 días. Cuando vemos Juan 3:16, algunos que muy a su conveniencia, que les encanta el pecado, dicen que entonces como de tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, ellos ya ese todo, ya lo manifestaron como diciendo, entonces todos nos vamos al cielo. No, dice para todo aquel que en Él cree. Bueno, aquí se está hablando del pueblo de Israel, todo aquel judío que ame a Jesucristo, ese será salvo. A eso es a lo que se refiere la palabra. Con ellos se seguirá aplicando ese requisito, el requisito de guardar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se los estoy diciendo, amados, porque es bien importante que nos grabemos en nuestra cabecita lo relevante que es la doctrina que Dios nos da para poder vivir quieta y reposadamente, para poder vivir como se vive en el cielo, para poder vivir como se vive en esa ciudad celestial en donde no hay todo ese tipo de ¿cómo se dice esta palabra? De tibieza, de que tienes el pie en el mundo y también en el pie en el reino de los cielos. Aquí, cuando nosotros estamos hablando de guardar la doctrina bíblica, es porque es algo que Dios frecuentemente lo enfatiza, o como dicen por ahí, hace un hashtag sobre la doctrina. O sea, yo sé que los de mis épocas no supieron qué rollo con el hashtag, ¿verdad? Pero ya me explicaron por ahí mis hijos chiquillos lo que es un hashtag. Entonces, ¿qué pasa? Que ese énfasis que el Señor hace continuamente de la doctrina es porque si nosotros diluimos la doctrina o nosotros empezamos a quererla disfrazar o queremos hacer cualquier movimiento que quieras hacer con la doctrina bíblica, eso te va a traer serios problemas, serios conflictos a tu vida natural y a tu vida espiritual. Entonces vean lo que dice Isaías 59:20. Y vendrá un Redentor a Sión y a los que en Jacob se aparten de la transgresión. ¿Ya vieron cómo si hay un requisito también para el pueblo de Israel? Para los que se aparten de la transgresión. ¿Quién lo declara? Lo declara el Señor, Jehová de los ejércitos, o Yahweh, como lo dice en el original. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras. Aquí es donde necesitamos entender que cuando Él está hablando de sus palabras, está hablando de su doctrina, está hablando de algo llamado Biblia, está hablando de algo llamado Sagradas Escrituras, que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. O sea, claramente el profeta Isaías, 700 y tantos años antes de que llegara el Verbo, que es Cristo Jesús,
O sea, Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra de Dios. 750 aproximadamente años antes de que el Verbo se hiciera carne, Isaías habló claramente de la importancia de que la Biblia fuera escudriñada por todos los hijos de Dios. Y en este caso, para que el pueblo de Israel viniera a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en estos momentos nosotros nos encontramos con que la nación de Israel tiene todavía por ahí como que entre sus cosas, sus reliquias, tiene algo llamado la Torah, que quiere decir la ley, o como se le conoce también en el mundo griego, el Pentateuco, que es los 5 primeros libros de la Biblia, donde encontramos la ley, ¿verdad?, de Moisés, donde encontramos la base para la cual la moral que Dios estaba implantando en el pueblo de Israel se llevara a cabo. Pero tienen otra cosa, así como algunos que dicen: tengo la Biblia también como una reliquia, pero aparte tengo el catecismo. Algunos dicen: tengo la Biblia como una reliquia, pero aparte tengo la atalaya. Algunos tienen la Biblia como una reliquia, pero aparte tenemos el libro Mormón. Algunos tienen la Biblia como reliquia, pero algunos tienen el libro de Sujel Michelén o de fulanito de tal o sultanito. Pero amados, la Biblia debe de ser la doctrina en la cual el pueblo de Israel necesitará empezar a caminar para que realmente ellos puedan regresar a los caminos del Señor. Ellos tienen algo todavía peor de todo lo que acabo ahorita yo de decirles, algo llamado el Talmud. O sea, ellos critican tremendamente a los que tienen catecismos. Ellos critican tremendamente a los que leen libros de fulanito y de sultanito, pero ellos tienen algo mucho más aberrante que todas aquellas doctrinas llamado el Talmud. Es un libro que está lleno de leyes, un libro que habla en contra de Jesucristo, habla en contra de la gracia. O sea, están viviendo en una herejía continua. Precisamente por eso aquí vemos algo hermoso también para el pueblo de Israel. Nuestro Señor, así como tuvo misericordia de ti y de mí, porque nosotros andábamos igual que ellos, o peor que ellos, o de la manera que tú quieras, pero andábamos caminando en pecados. Nosotros no buscábamos de Dios, nosotros buscábamos nuestras concupiscencias, nosotros andábamos caminando en el pecado a todo, y Dios tuvo misericordia de nosotros, tuvo misericordia de ti y de mí, y de esa misma manera lo tendrá del pueblo de Israel. Y esta es una promesa que desde Isaías se hizo y la estamos corroborando con Romanos 11. Vamos a seguir leyendo. Estamos en el 28, Romanos 11, 28. Dice: en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, o sea, de los patriarcas, ¿se acuerdan de las 12 tribus del pueblo de Israel? A ellos fue una promesa, un pacto que Dios hizo. Y aquí es donde viene el título de nuestra predicación: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esta es una cita que ha sido un poco tergiversada por algunos hermanos cristianos, porque incluso yo en lo personal, desde antes de que empezara a tener esa iluminación, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos va dando, muchos piensan que esta frase de que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, piensan que se refiere la Escritura a que si Dios me dio el don de lenguas, me dio el don de sanidad, me dio el don de dar, de la generosidad,
me dio el don de la profecía, me dio el llamado al ministerio fulanito, al ministerio sultanito. Haga yo lo que haga, son irrevocables. Yo seguiré siendo pastor, haga lo que haga. Yo seguiré teniendo el don de la sanidad, haga lo que haga. Y de repente, por ahí surge que alguna persona, porque nadie, absolutamente nadie, estamos exentos de caer en el pecado. Hace 8 días vimos eso. Dice la palabra que el que esté muy firme, que se sienta muy firme, que mire que no se vaya a caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos podemos caer en la tentación, podemos caer en el pecado. ¿Y qué creen? Que yo en lo personal he conocido gente que estuvieron en un ministerio, fulanito de tal, esto, lo otro, aquello, tenían el don de sanidad, se acercaban y la gente eran sanas, cáncer, esto, lo otro, aquello, pero de repente, oh sorpresa, cayeron en adulterio. Y esa persona agarra y se va a otra ciudad, aquí que ya no me conocen. ¿Y cuál? Pues ya de repente nada de don de sanidad, ni nada, predicaba y la gente se le duerme, una serie de situaciones totalmente nada que ver con lo que él era antes. Y ahí es donde viene esa situación que dice, pero ¿cómo? Se supone que los dones son irrevocables. Amados, recuerden que precisamente la predicación expositiva es para escudriñar literalmente lo que la palabra de Dios nos quiere decir a ti y a mí. A eso no es a lo que se refiere esta cita. ¿Por qué? Porque si una persona efectivamente está siendo usada por Dios, pero esa persona empieza a caer en herejías, empieza a caer en pecados, empieza a caer en un descuido con una intimidad con Dios, los dones y el llamamiento se van. Se van, porque Dios no va a seguir avalando a alguien que no está caminando en santidad. Se van los dones. Que era pastor, o era profeta, o era un llamamiento precioso, lo que tú quieras, pero a eso no se refiere esta cita. Si tú no estás caminando alineado a la santidad de Dios, el Señor no tiene que respaldar absolutamente nada de tus actos. A eso no es a lo que se refiere esta cita. Esta cita lo estamos ahorita leyendo. Se refiere a que cuando Dios verdaderamente hace un pacto con alguien, una promesa, como en este caso hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de sus padres, o sea, de sus patriarcas, de las 12 tribus, a través de Abraham. Abraham le dio promesas para el pueblo de Israel. A los patriarcas se le dieron promesas para el pueblo de Israel. Esas promesas, esos pactos, ese llamamiento, esos dones, de hecho la palabra dones quiere decir regalos, esos regalos que ya Dios le hizo a ese pueblo es irrevocable. Tuvo que darles un escarmiento a través de sus celos, a través de la iglesia de Jesucristo, a través de la gracia, los llevó a celos, les dio un buen castigo, pero Él va a cumplir sus promesas en el pueblo de Israel, igual que contigo y conmigo. Cuando Dios ya te prometió algo a través de las Escrituras, y si tú estás alineado al corazón de Dios, Dios te va a cumplir todas las promesas que te haya hecho. Hace 8 días también vimos algo de eso. Vimos claramente cómo dice la palabra en Juan 15 que todos los que amamos los mandamientos de Dios, Dios permanecerá su amor en nosotros. Acabo de parafrasear, pero eso es lo que dice. Que si nosotros permanecemos en los mandamientos de Dios, el amor de Dios permanecerá en nosotros. Así es como dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no va a estarle dando amor a quien no lo ama. Dios no le va a estar dando regalos a quien no lo ama, a quien no quiere alinearse a sus estatutos. Eso es por puro sentido común. Una cosa es la misericordia de Dios, pero otra cosa también es la disciplina y la ira de Dios que tiene que llevarse a cabo
para que la gente pueda entender cuando están haciendo las cosas bien o cuando están haciendo las cosas mal. La elección de Dios es irrevocable con los que le aman. Pero aquí viene la pregunta, ¿verdad? No sé si por ahí está esta pregunta. ¿Qué dice ahí? La elección de Dios es irrevocable con los que lo aman. ¿Y quién demuestra amor por él? Ok. Vamos a ver en Deuteronomio 7:8. Deuteronomio 7:8 dice: Mas, porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se trata en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy. ¿Para qué dice ahí? Para cumplirlos. Aquí, bueno, es que lo leí en otra versión. Aquí claramente dice la palabra que tú puedes escuchar una serie de estatutos y de mandamientos. Todos en este país conocemos la mayoría de las leyes, ¿verdad? Todos en esta ciudad conocemos la mayoría de las leyes que están en el reglamento de tránsito. Si se trata de que llego a una avenida en donde hay semáforos, sé perfectamente bien qué quiere decir cada una de las señalizaciones, pero una cosa es que yo las conozca y otra cosa es que las cumpla. A un principio lo dije claramente, no es lo mismo el conocimiento y la sabiduría. Tú no puedes tener sabiduría sin conocimiento, pero sí puedes tener conocimiento sin sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es tener conocimiento y aplicar ese conocimiento. Si yo tengo el conocimiento de los estatutos y mandamientos de Dios y los pongo por obra, eso es una muestra del amor que le tengo a Dios. Por eso es que la pregunta era: ¿quién demuestra amor por él? Aquel que investiga a través de las Escrituras cuáles son los mandamientos de Dios. Aquel que investiga a través de las Escrituras qué le gusta y qué no le gusta a Dios y lo pone por obra. Como ahorita lo estábamos comentando, es muy fácil decirle a una persona que la amas, pero si no tienes ninguna delicadeza para con esa persona, la verdad es que es un amor falso. Jesús mismo lo decía: ustedes con la lengua me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Es muy fácil que yo le esté diciendo a una persona: te quiero mucho, te amo y esto, pero que nunca me acuerde de esa persona, que nunca esté yo preocupado de cómo está su salud. Es muy fácil decirle a tu esposo: te amo, pero no respetarlo. Muy fácil decirle a tu esposa: te quiero muchísimo, mi amor, pero nunca tienes una delicadeza para tratar a esa mujer que Dios te dio.
Es muy fácil decirle a un hijo, te quiero muchísimo, eres el amor de mi vida, y dejarlo ahí abandonado con la educación que los vecinos le puedan dar, o abandonado en un lugar en donde no sabes ni siquiera si se está alimentando o no se está alimentando tu hijo. Es muy fácil decir, te amo mucho, hijo, y nunca educarlo como dice la palabra. La palabra nos dice claramente que hay que educarlos, hay que disciplinarlos con vara. El mismo Dios lo dice, si yo los amo, los voy a disciplinar con vara, los voy a azotar, dice esa palabra. ¿Por qué? Porque te amo. Muchos no entienden, ¿verdad?, que la disciplina es una extensión del amor. Pero a final de cuentas, los que verdaderamente conocemos el corazón de Dios, sabemos que la disciplina es una extensión, es un brazo de Dios. Entonces, aquí vemos claramente que la palabra nos habla de que el Señor tiene todas las promesas de las Escrituras para los que le aman, para los que cumplen sus estatutos y mandamientos. Eso es importantísimo que lo entendamos, familia. Romanos 11:30, vamos a seguir escudriñando la epístola a los romanos. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿Vieron cómo en 3 versículos cuántas veces se dijo la palabra misericordia? Y es que alguien que no entiende la condición pecaminosa de la vida en la que nosotros hemos estado, no puede entender lo que es la misericordia. Por eso aquí está hablando de algo bien importante. Dice, fueron encarcelados. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere ese hebraísmo que Pablo le dijo a los romanos. Porque ¿quién anhelará más la libertad? ¿Alguien que está encarcelado o alguien que está libre? ¿Verdad? Por puro sentido común. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que por eso tenemos que entender que cuando realmente Dios ya te predestinó para que seas parte de la familia celestial, Él te hará venir a los pies de Cristo por las buenas o por las malas. Claro, siempre va a ser para tu conveniencia. Nada más que cuando tú no te has percatado de la misericordia que tú necesitas tener de parte de Dios, por eso es que luego viene una serie de situaciones. No hay como que mejor flojito y cooperando. Señor, ya me diste esas señales, que por más que yo me quiera alejar del Evangelio, de una forma u otra, hay algo que me atrae nuevamente a ti. Señor, por más que yo quiera seguir el ritmo del mundo, de mis amistades, de mis familiares, de una forma u otra, empiezo a darme cuenta que yo ya no soy parte de este mundo. Por más que ya quiero dejar de ir a la congregación, porque me empiezo a justificar por esto, por lo otro, por aquello, de una forma u otra mi corazón sigue latiendo para ir a alabarte, a bendecirte y a glorificarte en mi congregación. Cuando tú ya te estás percatando de que el Señor, como dicen por ahí, ya te echó el ojo, es porque Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que pertenecieras al reino de los cielos. ¿Pero qué crees? Que es mejor venir con Él flojito y cooperando. ¿Por qué? Porque Dios empieza a quitar incluso todos los estorbos, sea de la manera que sea. ¿Por qué? Porque para Él lo más importante
es lo que también para ti y para mí debería ser lo más importante: el reino de los cielos, la salvación de tu alma. Para Él eso es lo más importante. Y si hay algo o alguien que está impidiendo que tú estés a los pies rendido delante de Dios, Él va a quitar los estorbos que sean necesarios. Por eso aguas de que si tú ya eres hijo de Dios y empiezas a tener ídolos humanos, que digas: híjole, yo no puedo estar con Dios porque por mi familia, no puedo estar bien con Dios porque tengo que cuidar a un nieto, no puedo estar bien con Dios porque mi trabajo. No, bueno, si tú ya eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, pues ni te preocupes, Él no se va a preocupar. Pero si tú ya eres su hijo y dice: tienes un ídolo llamado familiar fulanito de tal, te voy a quitar ese estorbo, te voy a quitar ese estorbo, porque tú necesitas estarte alimentando de la savia del árbol del olivo, que soy yo. Y si tú no estás donde yo, nunca vas a poder ser alimentado, nunca vas a poder vivir alineado al corazón de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que Dios hizo algo. Con la ley, Dios nos ha mostrado la deficiencia que tenemos para ser libres de la condenación. Cuando alguien es encarcelado, se le está mostrando a esa persona su vulnerabilidad. Hay gente, miren, amados, sobre todo en la actualidad. Algún día platiqué ese testimonio, lo voy a platicar rapidísimo porque ya se me está viniendo el tiempo encima. Pero un pastor, fíjense, un pastor tenía un hijo en esta región, por aquí no voy a decir datos exactos porque si no luego me voy a echar pleito. Tenía a un hijo que por ahí de repente le dio la sorpresa a este hijo de que muy hipócritamente iba a la iglesia, esto, lo otro, aquello, pero empezó a caer en una serie de cuestiones delictivas, empezó a hacer cosas en donde mostraba claramente que no era nacido de nuevo, hijo de un pastor. Y bien curioso, porque de repente, por andar en malos pasos, este muchacho cayó en la cárcel. Cayó en la cárcel y fue por un delito menor, podía salir bajo fianza. Y una hermana de este pastor quiso ir a sacar a este muchacho porque si no le iban a dar 1 año de cárcel. Pero ¿qué creen? Que el pastor le dijo a su hermana: oye, fulanita de tal, te prohíbo que saques a mi hijo de la cárcel. Su hermana: ¿por qué? No, ¿cómo puede ser posible? Te digo que ustedes los cristianos están locos y tú te dices ser pastor. ¿Cómo puede ser posible? No amas a tu hijo, lo quieres dejar en la cárcel, bla, 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 bla. Pero el pastor, yo creo que tuvo cierto discernimiento con el cual él sabía perfectamente bien que su hijo merecía estar en ese lugar. Bueno, pues ¿qué creen? Que mejor ahí en la cárcel este muchacho recibió a Cristo en su corazón. Le doy gloria y honra a Dios que ya desde hace algunos años para acá ya permiten que haya pastores, cualquier ministro, misioneros que vayan a las cárceles a dar el evangelio de Jesucristo. Y es más, ya hasta permiten que dentro de las mismas cárceles, en algunas de las celdas, si ahí alguno tiene incluso el llamado pastoral, se abren cárceles, se abren iglesias dentro de las cárceles. Bueno, de esa manera mejor este muchacho llegó a los pies de Cristo. Salió antes del año de la cárcel por su buen comportamiento. Ese muchacho empezó a predicar el evangelio en la cárcel cuando que durante años él nació en una cuna cristiana y todo eso, y nunca había llegado a los pies de Cristo. A su papá lo escuchaba cada 8 días predicar, los estudios bíblicos, leían la Biblia en familia, esto, lo otro, aquello, hasta que ese muchacho tuvo una vulnerabilidad tan tremenda, fue cuando verdaderamente llegó a los pies de Cristo. Por eso vean lo que dice Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe,
estábamos encerrados bajo la ley y confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Nunca vamos a ser justificados por las obras. Tenemos que ser justificados por la fe. Pero ¿qué hizo Dios para que la gente comprendiera la necesidad de la misericordia divina de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Dios para que la gente comprendiera el gran valor que iba a tener esa crucifixión en el monte Calvario? Tuvo que haber un ayo. La palabra ayo quiere decir como un tutor. Es como, aquí tenemos varios maestros. Cualquiera de ustedes saben perfectamente bien que en el momento que llegan los niños a la escuela, en ese momento ustedes como maestros, ustedes tienen la tutoría de los muchachitos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que toca el timbre de salida y en el momento en que salen los muchachos de la escuela, llegan los verdaderos papás, ¿verdad? Y entonces ustedes le entregan a los papás a los niños. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de escuela, durante ese tiempo, es en el momento en que ustedes fueron un ayo, fueron un tutor del niño. Pero ya en el momento en que llegan los padres originales, ya hacen entrega. A eso es a lo que se refiere esta palabra. Ya con eso estamos terminando. A esto es a lo que se refiere esta palabra. Que la ley fue algo para que tú y yo entendiéramos la necesidad de Jesucristo en tu vida. Por eso cuando tú evangelizas a una persona, tú no puedes hacerlo de esa manera romántica como muchos lo están haciendo en la actualidad. Tú no puedes llegar y decirle a una persona: oye, fulanito de tal, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama mucho y quiere que seas cristiano. Mira, haz conmigo esta oración de fe. Mira, y de esta manera ya vas a ser cristiano y todos tus problemas terminarán. Tu matrimonio se resolverá. No, amados, no, eso es antibíblico completamente. Eso es algo herético. ¿Por qué? Porque aquí está la gente manifestando a un Dios, como es más, algunos se atreven a decir: acepta a Jesucristo. No, amado, la Biblia dice claramente que Él es el que te acepta a ti y a mí. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros no evangelizamos primero llevándolos a la ley, ¿de qué se van a arrepentir? Si no saben cuál han sido sus pecados. Por eso es importante la ley, la base de la ley, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie sabe cuál es la base de la ley? La ley mosaica, los 10 mandamientos. Esa es la base de la ley. Entonces, en la base de la ley, tú puedes encontrar algo en lo que cualquier persona está fallando. A eso es a lo que se refiere ese encarcelamiento. O sea, cuando la gente dice: yo para ser salvo tengo que cumplir los 10 mandamientos, está encarcelado. Nunca va a poderlos cumplir. Nadie, no ha habido más que una sola persona llamada Jesús que cumplió los 10 mandamientos. Y precisamente por eso ya no los necesitas cumplir, ni tú ni yo. Por Jesús estábamos en esa cárcel llamada ley. Nosotros no podíamos pagar la fianza, no teníamos el dinero necesario para pagar la fianza. Pero llega un Salvador con el dinero necesario, llamado sacrificio en la cruz, para pagar tu pecado y el mío, y que de esa manera pudiéramos salir de esa cárcel llamada ley. Ahora, en Cristo Jesús somos justificados por la fe. No por la fe que tú tienes en Cristo, sino por la fe que puso Cristo en tu vida, para que de esa manera tú anheles ser como Jesucristo. Ahora, ¿cómo es como tú y yo vamos a poder vivir realmente una vida cristiana? Enamorándonos cada día más de Jesucristo. Yo no voy a poder evangelizar a nadie si no amo realmente a Jesucristo.
Yo aquí he tratado de decirles, vamos a invitar gente a la iglesia, evangelicen a las personas. Yo les puedo decir muchísimas palabras, muchísimos tareas, ¿verdad?, que les pueda yo dar. Pero tú nunca vas a hablarle de alguien a una persona si no admiras a esa persona de la que tú le estás hablando. Tú necesitas admirar a Jesucristo tremendamente. Por eso es que yo en cada predicación trato, ¿verdad? No sé si lo haga bien, pero yo trato de que cada día te enamores más de Cristo Jesús. No del predicador, no de la congregación, de Cristo Jesús. Porque cuando nosotros verdaderamente amamos a Jesús, no vamos a parar de dejar de hablar de nuestro amado Jesús. Y esa es la mejor manera de que el mundo pueda conocer el Evangelio del Señor. Cuando Jesús dijo que tú y yo somos la sal de este mundo y somos, la luz de este mundo y la sal de esta tierra, Él lo dijo para que tú y yo vayamos y pregonemos el Evangelio a todo lugar. Pero nunca lo vamos a poder hacer si no admiramos a Jesús. Nunca vamos a poderlo hacer si no lo amamos. Nunca. Es como cuando tú quieres recomendar un buen restaurante, una buena taquería. Si realmente tú vas y te enamoras de esos tacos, de esa carne que probaste en algún restaurante, es de la manera que vas a ir con todo el mundo. Oye, ¿qué querés? Acabo de conocer la mejor carne que venden en esta ciudad. Te la recomiendo ampliamente. Amado, si tú nunca has hecho eso por Jesús, es porque no lo amas. Es porque realmente lo amas como Él les decía a los fariseos. Nada más con sus labios, con su lengua me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. La samaritana, ¿por qué fue inmediatamente a todo el pueblo de Samaria a hablar de Jesús? Porque se enamoró de Jesús, porque en ese momento encontró a alguien que era el Mesías, a alguien que verdaderamente le iba a dar la salvación. Fue y habló de Jesús a toda Samaria, y toda Samaria conocieron de Cristo porque una persona se enamoró de Jesucristo. Y lo estoy hablando en el plano correcto, porque luego por ahí hay algunas herejías que andan diciendo que Jesús tenía novias y que María Magdalena y que no sé qué tantas tonterías y tantas cosas satánicas que andan diciendo del Señor Jesús. No, estoy hablando en el plano espiritual, estoy hablando en el plano en el cual tú y yo debemos de estar enamorados plenamente de mi Señor Jesús para traer gente a la congregación, para traer gente a los pies de Cristo, para traer gente a la verdad, porque en el momento en que conozcan la verdad serán totalmente libres. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, ¿no? Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Siempre debemos de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Él merece nuestra alabanza. Dios merece nuestra alabanza en todo momento, en toda circunstancia, amado. Hay veces que nosotros lo amamos, lo adoramos cuando todo nos sale bien. Pero hay por ahí algunas doctrinas que empiezan incluso a enojarse con Dios, a reclamarle a Dios, a hacer una serie de cosas porque no conocen realmente con quién están tratando. A Él no se le cuestiona, amado. Hay muchas cosas de las Escrituras que cuando tú las lees dices, ¡ay, qué bonito, qué hermoso! Todo lo que el Señor promete para mi vida. Pero hay muchas promesas. Cuando Él dice que en esta vida vas a tener muchas atribulaciones, vas a padecer aflicciones,
A todo aquel que predique el Evangelio tendrá persecución. A nosotros, los pastores, a todos los ministros, nos están diciendo esas promesas. Y ay, Danita, ¿verdad? Uno se empiezan a espantar y todo eso. Pero ¿qué crees, amado? Que todas esas promesas siempre van a ser por tu bien. Y van a ser para que el reino de los cielos se manifieste en tu vida y en la vida de la gente que te rodea. Nunca debemos de cuestionar a nuestro Señor. Siempre debemos de amarlo, de adorarlo. Siempre, en toda circunstancia, debemos de levantar nuestra voz al cielo para decirle: gracias, Señor, gracias, gracias. Y también algo bien importante: siempre saber que la investidura de hijo de Dios nadie te lo va a quitar. Eso sí es lo que dice el título de nuestra predicación. Cuando Dios ya te llamó a su corazón, cuando Dios ya te dio ese llamamiento para que tú seas hijo de Dios, ya no hay nada ni nadie que pueda quitar eso de ti. Ningún regalo de Dios. Recuerden que dones quiere decir regalo de Dios. Ningún regalo que Dios te haya dado, nadie te lo podrá quitar. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nadie, absolutamente nadie ni nada podrá separarte del amor de mi Señor Jesucristo. Pero si tú estás afanado por las cosas de este mundo, tú mismo eres quien está dejando a un lado todos los beneficios que Dios tiene para tu vida. Y por último, la nación de Israel, entendamos, la nación de Israel volverá a tener la revelación del Espíritu Santo para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vénganse para acá adelante para que nos tomemos de las manos y oremos tomados de las manos, el símbolo de lo que somos, el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, la novia, y en este momento, con todo el corazón y con todo el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, vamos a decirle: Señor, te amamos, Padre, te amamos. Sabemos perfectamente bien que todos hemos fallado. Sabemos perfectamente bien que cada uno de nosotros hemos tenido el grave problema de la caída que tuvo nuestros antepasados, Adán y Eva, y por eso es que muchas veces, aunque nosotros queramos ser buenos, llegamos a seguir cayendo en nuestras concupiscencias. Pero también, Padre mío, sabemos que tenemos un abogado para con el Padre. Eres tú, Cristo Jesús. Tú nos amparas, Señor, tú nos justificas delante del Padre. Tú nos das la oportunidad de poder vivir todas tus promesas, Señor. Por eso es que en este momento, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Padre Celestial, yo quiero bendecir a esta congregación. Yo quiero bendecir a cada una de las personas que nos encontramos aquí presentes y también a los que no pudieron venir el día de hoy. También a aquellas personas que tuvieron que salir de viaje y avisaron que no iban a poder venir. Los bendecimos a donde quiera que se encuentren. Pero Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a poder poner por obra todo lo que aprendimos el día de hoy. Que todo esto lo pongamos por obra, Señor, para que podamos vivir alineados a tu corazón, para que podamos vivir alineados a tu mente y que pensemos como tú y vivamos como tú. Y también, Padre, si hay alguien que no te conoce todavía, Señor, de las personas que nos ven por el internet y también incluso de las personas que están aquí presentes, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo toque sus vidas, para que tu Espíritu Santo los convenza de arrepentimiento, los convenza que
ellos han sido pecadores y que te han ofendido y que han ofendido a sus propias vidas y a sus familiares también, Señor. Y que vengan en arrepentimiento y fe delante de ti, mi Dios. Solamente tu Espíritu Santo puede provocar ese